Bueno, buenas noches a todos. Estamos nuevamente con nuestro gran amigo Rod Soto, desde Estados Unidos. Volvemos a repetir la, la conferencia que él dio, la presentación que hizo hace semanas atrás, que nos fracasó un poco por problemas del canal YouTube y algunos problemillas que tuvimos, pero eso ya nuestros con Twitch. Pero ahora vamos a transmitirlo por Twitch, que funciona bien. Y vamos a repetir porque la gente vio una parte y se quedó con ganas. Así que discúlpanos, Rod, pero bueno, cosas de la tecnología. Y decirles a todos buenas noches, gracias por estar aquí. El martes está Hackeando Cañas en La Guindalera, el día jueves en The Bridge, Paseo de Recolectos 15, va a estar Jaime Restrepo sobre todos los trucos del Book Bounty. Y luego tenemos varios eventos, un evento Jornada de Ingeniería Social que se va a hacer el 28 de marzo. Con Caneda va a estar Gema y además Miguel Ángel Liébanas. Y están pendientes del anuncio de las jornadas de programación, jornadas de redes, comunicaciones y redes especiales como Tor, I2P, Freenet, Ceronet, VPNs. Y también van a estar jornadas de Social Tech. En fin, tenemos varios eventos a lo largo de este mes. Y también vamos a participar del Cyberworld en junio, del Open Expo. También está la conferencia de Hack Miami, que va a estar en mayo. Ahora Rod luego nos va a ampliar información. Y bueno, como saben ustedes, el World Party 2020 va a estar el 30 y el 31 de octubre en la nave de Madrid, esta vez 2 días. Vamos con todos los hierros, con la misma filosofía de siempre. Y vamos a tener 2 días para ver una cantidad de ponentes increíbles y del exterior, de España, del interior de España, gente que ya se está comprometiendo a venir. Así que este año esperamos haber aprendido algunas lecciones del año pasado y mejorar esta historia. Así que bueno, sin más cuestiones, el tema de hoy es una aproximación a la seguridad en Kubernetes y quedamos en manos de Rod. Así que nuevamente gracias, Rod, por estar aquí. Y bueno, todo tuyo el escenario. Ok, muchas gracias por invitarme otra vez. Esta vez, después de que yo hice esta presentación aquí, hubieron unas preguntas muy interesantes y muy técnicas, y después yo tomé esas preguntas y yo hice más investigación. Y a raíz de eso, esta presentación de hoy es un poquito más extensa y tiene mucho más cosas técnicas. Gracias a Carlos Loero, que estaba aquí, y Antonio, que realmente sus preguntas me ayudaron a mí, y yo hice más investigación a raíz de esas preguntas. Yo estoy en este momento en California por la conferencia de la RCA, y les envío un gran saludo y espero verlos en Hack Miami, que es el mayo 30. Ya anunciamos la persona que va a ser el keynote, que es Chris Roberts. Chris Roberts es una persona muy conocida en la industria, y a lo mejor tenemos una sorpresa. Uno de esos tipos de sorpresas que siempre damos a Hack Miami. Entonces espero verlo. Ojalá que esta cuestión del virus no afecte a todo el mundo como ya está empezando, pero tenemos que seguir. Entonces voy a empezar con describiendo mi presentación. Ya todos ustedes saben quién yo soy. Si tienen alguna pregunta o hay alguna cosa que usted quiere decirme, por favor, no se preocupe de interrumpirme. Aquí está mi biografía. Muchos de ustedes me conocen. Yo fundé Hack Miami, fundé Pacific Hackers. He estado con ustedes en Hack Madrid y espero estar pronto otra vez.
Eh, yo hoy voy a hablar del Kubernetes. El Kubernetes es básicamente una especie de plataforma de orquestación de containers. Un container es usualmente, muchas veces definido como una máquina virtual, y usualmente este tipo de containers son máquinas que específicamente tienen funciones de proveer servicios o protocolos que son bastante específicos, que son máquinas que son configuradas para propósitos específicos, y esto ha logrado que el uso de Kubernetes como una plataforma de orquestación ayude a desplegar muchos tipos de aplicaciones o servicios que ayudan básicamente al proceso de desarrollo de aplicaciones o de desarrollo de software o inclusive de infraestructura, porque como ya están preconfiguradas, básicamente Kubernetes como plataforma te ayuda a poner tus configuraciones, a poner tus aplicaciones. La manera que Kubernetes, por ejemplo, el clúster de Kubernetes te ayuda a hacer distribución de los resources que tú tienes en infraestructura, sea memoria, sea redes, sea inclusive balancear el peso que estás poniendo en una aplicación. Esta plataforma fue creada por Google. Se conoce como K8, que es K8S, y viene del griego gobernador o capitán. Kubernetes tiene una cantidad de objetos. Yo voy a ir brevemente en lo que estos son. Uno es el pod, que son, puede ser uno o un grupo de containers, como ya yo lo definí. Un set de réplicas, que es básicamente un mecanismo para agrupar lo que llama un instance. Un instance puede ser por ejemplo, un container que está corriendo una aplicación específica. Obviamente hay unos servicios que son básicamente pueden ser grupos de pods que están proveyendo a un servicio específico. Volúmenes, que es donde se monta lo que se llama el guardar los archivos, o donde los sistemas operativos tienen a escribir data o a guardar la data o a extraer para funcionar. Hay una cosa que se llama un namespace, que se usa en ambientes donde hay muchos usuarios, y básicamente para clasificación. Cosas que también son importantes entre los objetos de Kubernetes, es lo que se llama el config map y el secreto. Un secreto es, por ejemplo, algo que se trata de ofuscar y referenciar algo que puede ser sensitivo. Por ejemplo, la contraseña de una base de datos. Tienes un config map que básicamente está referenciado en YAML. El YAML es básicamente los archivos que tú usas para configurar y para cambiar cualquier aplicación, o inclusive cuando la quieres desplegar en un clúster. El desplegamiento o un deployment es básicamente cuando tú activas una cantidad de pods que pueden ser idénticos, que pueden venir de un template. Eso sería en español como una especie de modelo o de grupo de pods, que son grupos de containers que hacen con una configuración similar. Tienes también una cosa que se llama un stateful set, que es un controlador de Kubernetes que básicamente maneja y mantiene los pods.
Tienes también cosas como el daemon set. Un daemon set maneja grupos de pods que están en replicación y a veces son usados para específicos servicios y para específicas funciones. Tienes también lo que se llama un job. Un job básicamente es un workload, es lo que está haciendo, es el propósito básicamente del cluster de Kubernetes. Y aquí está un ejemplo de un cluster de Kubernetes. Entonces, fíjate que una de las cosas que nosotros tenemos que ver como profesionales de seguridad es cómo esto se accesa y cuáles son las partes que están envueltas y que se mueven cuando estamos usando Kubernetes. Entonces, aquí puedes ver simplemente tienes el Kubernetes Master y después tienes los nodos. En el Kubernetes Master tienes el Role Manager, el Scheduler y el etcd. El etcd es como una especie de base de data que te describe lo que hace el cluster. Y luego tienes cosas como el C-Advisor, que es una aplicación web que te habla de cómo se están utilizando los resources que tienes dentro de Kubernetes, memoria o otro tipo de procesos. Tienes cosas como Kubelet, que es un agente que básicamente es la gente que se comunica con el master, ¿no? Le dice como los aspectos del node, y el proxy, que es básicamente una especie de red interna entre ellos para comunicarse, y usualmente usan protocolos que ya nosotros conocemos como TCP/IP. Creo que ya ya hablé un poquito de esto, sobre todo en la parte de seguridad es importante la parte del etcd. El etcd básicamente guarda todo el estado del clúster. Tiene la configuración, las especificaciones y tiene el estatus de lo que se está corriendo en el clúster. Como ya les expliqué, el Kubelet también es importante, que es el agente que básicamente rueda en cada nodo. El proxy, que es lo que se usa para comunicarse entre ellos, y el KubeNode, que también se puede usar como es como una especie de máquina que básicamente usa funciones de procesamiento o funciones de ayudar en una función específica al cluster. Ahora, espera un momento. Ok, disculpa. Entonces, vamos a hablar cómo se accesa a Kubernetes. El Kubernetes se accesa básicamente a través de un API. Y este API, como lo puedes ver en el gráfico, accesa lo que se llama el kubectl. O el kubectl se usa el kubectl, que es un binario, se usa para accesar el cluster a través del API. Y usualmente esto se hace con lo que se llama una requisición de REST. Y cuando tú acceses el cluster, tienes que usar o un Kubernetes Service Account o una cuenta, ¿verdad? Que usualmente tiene que ser autentificada. Una vez que tú haces un request o haces una requisición, esto pasa por distintas fases. Como se ve en el diagrama, yo tomé este diagrama del sitio de Kubernetes, y cada requisición tiene que tener un usuario, una acción y un objeto que va a ser afectado por esta requisición. Entonces, cuando empezamos a ver Kubernetes, ¿dónde está Kubernetes en el sentido del ataque, en el sentido de seguridad? La manera en que yo lo he visto en este momento es
en lo que yo llamo el CI/CD DevOps. CI/CD significa Continuous Integration, Continuous Delivery. Eso significa, es un concepto que se usa aquí en Silicon Valley, donde se hace el desarrollo de software, y porque tú tienes esta cantidad de, de plataformas que pueden básicamente desplegar aplicaciones, clusters, y tiene una cantidad de funciones de infraestructura como load balancing, como replicación por regiones. Esto ayuda, por ejemplo, a desplegar y a crear aplicaciones sumamente rápido. Entonces, esto se usa en lo que se llama en el DevOps, y yo llamo esto el CI/CD DevOps Attack Surface. ¿Por qué? Porque, como ya veremos pronto, los containers pueden ser implantados, los containers pueden ser modificados, y usualmente, como lo vamos a ver, en esta superficie de ataque, el developer y aquellos que tienen llaves, recuerda, estamos hablando de la nube, es un poquito distinto que cuando estamos hablando dentro del perímetro. Cuando estamos hablando de la nube, el acceso usualmente es o por un WebSocket, por un web service, por una llamada por un request de un API. Entonces, si esto no está configurado bien, obviamente esto es un problema, pero inclusive en lugares donde esto está configurado, lo que ocurre muchas veces es que el criminal va a intentar tomar credenciales o llaves que sean válidas, que lamentándolo mucho, a veces se dejan en el código. Yo les voy a mostrar herramientas que buscan ese tipo de cosas, y entonces luego con esto tú puedes accesar ambientes en donde puedes inclusive hacer un upload de un container que esté implantado, y eso, el problema usualmente cuando se habla de containers es que esto aumenta el peligro y el riesgo de una amenaza en orden de magnitud. Porque si tú, por ejemplo, logras infiltrar un container de una empresa que tiene, por ejemplo, developers, y este developer tiene una cantidad de privilegios que le permiten crear cluster, por ejemplo, que le permiten rodar código dentro de los containers. Entonces, cada vez que uno de estos containers sea desplegado, y puede ser desplegado cientos, miles de veces, tú puedes replicar el ataque que tú has puesto dentro de ese container. Entonces, una de las cosas que vamos a ver, y yo voy a mostrar las herramientas, son cosas como el repositorio de donde pones el código fuente. Eso usualmente es GitHub, es GitLab, o a veces lo ponen en un bucket, en un S3, o usas SVN. SVN ya no se usa mucho, pero todavía se usa. Y la plataforma de CI/CD, que usualmente es Jenkins, o Circle CI, o Travis CI. Tú puedes atacar, de hecho, la plataforma del CI/CD. Para aquellos que no están familiares, Jenkins, por ejemplo, o el Circle CI, es donde tú envías el código. Esta plataforma básicamente evalúa el código, lo compila, te dice si hay errores, y luego, si pasan los chequeos que tú tienes que configurar, entonces esto se publica. Entonces, muchas veces, si tú puedes atacar esta plataforma, tú puedes modificar el código en proceso de ser publicado y usarlo por motivos malignos. Otro aspecto que tienes que también tener en cuenta son los repositorios. Los repositorios de container es donde usualmente tú vas y tienes la imagen. La imagen del container, que es usualmente una imagen virtual, puedes usar Docker o Vagrant. Yo he visto que para la nube, más que todo, se usa Docker. Para cuestiones de desktop, a nivel del cliente, he visto más el uso de Vagrant. Tienes también, obviamente, los proveedores que tienen sus propios repositorios. Los repositorios, por ejemplo, en Google, Google tiene un container registry que se llama GCR. Amazon tiene un repositorio de containers que se llama Elastic Container Repository, y tienes también Azure
también tiene su repositorio de containers. Obviamente, tú puedes atacar el framework, la plataforma de Kubernetes, y ya lo vamos a ver dentro de algunas, dentro de algunos de estos slides que ya vienen. Tú puedes atacar la plataforma. Entonces, tienes hay un Amazon, AKS, que es Amazon Kubernetes Services, Microsoft Kubernetes Services y obviamente Google, que es el creador de esto. Finalmente, hay otras cosas que tienes que tener cuidado, que es lo que se llama Infrastructure as Code, IAC. IAC es básicamente el uso de cosas como Ansible, Terraform, CloudFormation o Chef, que son básicamente lenguajes que te ayudan a poner junto una cantidad de configuraciones y usualmente de llamadas de API a la plataforma para crear un clúster, por ejemplo. Yo puedo, por ejemplo, yo puedo usar Terraform en AWS, por ejemplo, para crear un controlador de dominio con 2 estaciones de desktop, y ya el controlador de dominio viene inclusive con nombre del dominio, con los usuarios. Entonces, estos son lenguajes de automatización y que hacen de desplegamiento de plataformas en la nube. Y lo que ocurre muchas veces es que esto es lo que se llama efímero. Efímero significa que una vez que tú lo construyes, tú lo puedes destruir fácilmente, o cuando tú tienes, por ejemplo, los containers, una vez que tú haces un reboot, toda esa información se pierde. Entonces, vamos ahora a ver de forma resumida, antes de que empezamos a ver un poquito más específico, cuáles son los vectores de ataque del Kubernetes. Entonces, yo lo dividí en 2 partes, una en interna y la otra externa. En interno, básicamente lo que yo acabo de describir, que es lo que yo llamo CI/CD DevOps Attack Surface. Entonces vas a ir vas a atacar el pod, vas a atacar los nodos o vas a atacar las cuentas. Recuerda también que cuando tú usas Kubernetes, tú no usas Kubernetes por simplemente usarlo. El Kubernetes tiene un propósito, y el propósito generalmente es una aplicación. Entonces, esta aplicación generalmente, ¿verdad?, es una aplicación web o una base de datos o un servicio web. Estas cosas tienen vulnerabilidades. Entonces, aquí nos movemos un poquito entre lo que sería el OWASP Top 10, por ejemplo, que es básicamente vulnerabilidades de la web o inclusive vulnerabilidades de API. Y aquí tienes otro ejemplo, que es el Container Implantation, que es MITRE 1147. En la parte externa, si estamos atacando un clúster, podemos ver, por ejemplo, el API, que es Application Programming Interface, es la interfase que básicamente está constantemente recibiendo estas requisiciones. Hay ciertos puertos que si tú no configuras bien el clúster, esto va a estar expuesto. Entonces tienes el kubelet, que es importante porque maneja el clúster. Tienes también cosas como Information Disclosure, que es básicamente, por ejemplo, cosas que no deberían ser accesadas, que pueden ser accesadas porque se hace una requisición y eso presenta, por ejemplo, una cantidad de información que es sensitiva y que puede ayudar inclusive al atacante a comprometer, a infiltrar el clúster. Cosas como la exposición del GUI, que es la interfase gráfica, o inclusive tumbar el clúster si está haciendo una función específica por denegación de servicio. Entonces aquí yo puse este slide porque últimamente se ve mucho el uso de nomenclaturas, y las nomenclaturas que usualmente se están siendo aplicadas son por una empresa que se llama MITRE. Entonces, MITRE tiene una serie de nomenclaturas que todo el mundo está usando. Básicamente, actualmente lo que más se usa es MITRE ATT&CK. Entonces, yo les puse ahí el link, el hipervínculo para MITRE ATT&CK. Les puse el hipervínculo. Hay también una cosa que salió recientemente que se llama Cloud Attack, que es una matriz que describe ataques en la nube, y cosas que en mi opinión están estrictamente relacionadas, como es el OWASP Top 10,
que son las aplicaciones, las vulnerabilidades para las aplicaciones web. Y por supuesto, si estamos hablando de requisiciones de REST API, tienes que ver, hay vulnerabilidades específicas de la API. Y te puse el hipervínculo ahí, y también te puse otros hipervínculos que te dan referencias de vulnerabilidades o amenazas o ataques. Entonces, aquí, por ejemplo, te doy unos ejemplos de los tipos de ataque, el clásico. Aquí, por ejemplo, hay un MITRE, la técnica 1522 de MITRE, que está unida a un CVE, que es Common Vulnerability Exposures. El CVE, por aquellos que no saben, es la base de datos de las vulnerabilidades. Es usualmente donde se hace el anuncio público de una vulnerabilidad. Entonces, cuando tú vas a MITRE, por ejemplo, si yo soy un investigador y yo consigo que hay una aplicación que tiene una vulnerabilidad, yo tengo que enviarle a MITRE usualmente la prueba de concepto. Ellos hacen un estudio y me envían un número, le asignan un número. Entonces, ellos proceden a contactar a la empresa o a la organización que está afectada por esa vulnerabilidad y eventualmente se les da aproximadamente 3 meses, 90 días, para que ellos arreglen esa vulnerabilidad. Esto es lo que se llama el discurso, esto se llama responsible disclosure. En español sería algo así como una publicación responsable de una vulnerabilidad. Entonces, otra de las cosas que tenemos aquí es la misconfiguración. Por ejemplo, tú pones un clúster y dejas cosas que no las dejas expuestas. En este caso, tienes lo que le pasó a Tesla. A Tesla, básicamente, ellos dejaron el GUI, la interfase gráfica, expuesta y esos clústeres se usaron para propósitos malignos. Creo que se usó el crypto mining, se hizo minado de criptomonedas. Y aquí hay otros ejemplos como, por ejemplo, uso nefario de las cosas que tienes o la plataforma que tienes en la nube. Entonces, por ejemplo, tienes el ATT&CK 1496, que significa el uso de plataformas de la nube para denegación de ataque o minado de criptomonedas. Ahí hay otros ejemplos también, inclusive hay un DDoS que se descubrió recientemente, que es un ping flood en HTTP 2. Entonces, vamos ahora a ver cuáles son las cosas que yo puedo utilizar para aproximarme a accesar o a ver de manera de fallas de seguridad o vulnerabilidad de un clúster de Kubernetes. La primera, y esto lo usa todo el mundo, es Shodan. Si tú no conoces Shodan.io, lo deberías conocer. Es una base, es como el Google de las vulnerabilidades. Entonces, lo que hace Shodan es que tiene un escáner de vulnerabilidad y ellos van por alrededor de la internet y luego tienen una base de datos. Y en esa base de datos, como lo puedes ver en la gráfica, ahí ellos te muestran los números IP de protocolos, aplicaciones, inclusive te muestran screenshots de si hay, por ejemplo, un RDP, un server Windows que puede ser accesado remotamente. Entonces, en este caso, yo simplemente puse Kubernetes. Mira, hay una cantidad te da una distribución, te muestran los IPs y te dice, inclusive te muestra a la derecha, puedes ver cuál es la respuesta una vez que se hizo la requisición. Esta herramienta que se llama Git es una herramienta interesante porque básicamente está haciendo un constante escaneo de repositorios y te busca por términos cosas como la API. Entonces te hace como una especie de grep de cosas como, oh, mira, aquí está un usuario, aquí está una contraseña o aquí está una llave de API. Entonces, esto es bien interesante. Yo les sugiero que lo prueben porque es público y tú puedes ver y puedes inclusive buscar si tu repositorio o si tu código ha sido
señalado ahí como tener algo sensitivo. Aquí está, por ejemplo, en GitHub, donde también puedes usar términos, y fíjate que yo simplemente puse el término de los Kubernetes y busqué en YAML. Como yo les expliqué antes, YAML es usualmente los archivos que tú usas para configurar, y es donde vas a encontrar la mayoría de las cosas cuando estás haciendo una instalación, un desplegamiento de un clúster de Kubernetes. Entonces, fíjate, ahí yo conseguí una cantidad de código. A partir de ahí, pues tú puedes hacer otro tipo de investigaciones. Aquí le estoy publicando, yo tomé esto de una presentación que encontré en la internet. Todas las cosas que yo estoy referenciando están al final. Yo le estoy dando todos los hipervínculos de donde yo encontré estas cosas. Y aquí están, por ejemplo, los puertos que son más comunes de Kubernetes, de un clúster de Kubernetes. Tienen que tener cuidado de no exponer esto, porque puede traer problemas. Entonces, si tú vas a hacer una auditoría, o si tú estás haciendo, o vas básicamente escaneando, ahora tienes una referencia de los puertos que tienes que ver. Aquí hay otra herramienta que encontré recientemente que se llama Trivy. Trivy viene de una compañía que se llama Aqua Security. Esta herramienta es interesante porque tú puedes usar esta herramienta, aplicarla a un contenedor. Si tú ves, no sé si se ve claramente, pero tú puedes buscar la presentación, es pública, la puedes encontrar en mi GitHub. Te vas a dar cuenta que yo básicamente me bajé un contenedor de WordPress, y este contenedor me lo bajé de Docker Hub. Docker Hub es un repositorio público de containers, y tienes que tener cuidado porque generalmente todos esos containers o tienen backdoors o son sumamente vulnerables. Entonces yo efectivamente me bajé un contenedor de WordPress y le apliqué Trivy, y fíjate que ahí se puede ver la cantidad de vulnerabilidades que están dentro del container. Tienes que tener cuidado, sin embargo, cuando aplicas este tipo de herramientas, porque puedes encontrar algunas cosas, pero otras. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros hemos hecho y hemos visto en la investigación, hemos hecho, por ejemplo, implantación puedes poner un cron job que te manda un terminal. Eso va a ser difícil de encontrar, a menos que tengas otro tipo de herramientas. Pero cosas como Trivy te va a decir, mira, estas librerías son vulnerables, no deberías desplegar o poner esto en producción. Aquí hay otra herramienta para hacer una auditoría o un asesoramiento, y esto es Kubebench. Recuerda que cuando tú estás usando proveedor de la nube, la mayoría de estos proveedores se basan en el RBAC. ¿Por qué? Porque tú básicamente tienes una cuenta como cliente, y luego tú creas tu organización o proyecto, y en esta organización y proyecto tú le das roles a las personas que tú quieres que accesen tu plataforma, que creen clusters y que los manejen. Entonces, usualmente, de acuerdo al rol del usuario o la cuenta de servicio es algo, un service account. La cuenta de servicio es algo fundamental, porque las cuentas de servicio son cuentas que son creadas para propósitos específicos. Yo te puedo dar un ejemplo. En Windows, te puedo dar un ejemplo. Una vez yo tenía un cliente que básicamente estaba en una especie de DMZ, en una zona desmilitarizada, en donde no se podía ir de un lugar a otro. Entonces yo creé una cuenta de servicio que lo único que hacía esta cuenta era básicamente tomaba un archivo y lo ponía dentro de un NAS que teníamos ahí. Entonces, si tú, por ejemplo, lograbas, digamos, comprometer o tomar esta cuenta, no podías hacer más nada, porque la cuenta solamente tenía privilegios para hacer una sola cosa. Entonces, en la nube es un concepto similar. Tú creas cuentas de servicios para hacer cosas que son sumamente específicas, y tienes que tener cuidado, porque si tú le das una cuenta de servicios roles, como por ejemplo crea clúster o ejecuta código o añade usuarios, entonces ahora tienes problemas,
porque si esta cuenta es obtenida, ¿verdad?, por un actor malicioso, él puede hacer una cantidad de daño porque tiene los privilegios ahora. Entonces, la razón por la que estoy diciendo esto es porque muchas de estas herramientas que tú vas a ver se basan en básicamente ver cuáles son los privilegios que tú estás usando cuando estás corriendo estos clusters. Y ahí está este ejemplo con QBench, que es de Aqua Security también. Y fíjate cómo te dice, por ejemplo, no sé si se puede ver bien, pero hay uno, por ejemplo, que dice Anonymous Off. Anonymous Off es usualmente cuando tú puedes hacer una requisición a la API sin tener que autentificar. Eso es sumamente grave. En este caso, el cluster que yo creé, eso era una vulnerabilidad que se arregló porque antes cuando se hacía el desplegamiento básicamente estaba por defecto. Aquí hay otro que se llama Cube Hunter. Básicamente lo que hace es buscar por API, como yo les mostré en los puertos que les mostré anteriormente. Usualmente el puerto de API es 6443, 6443 o 443 cuando estás usando TLS, que es un certificado de encriptación o protocolo. Aquí tenemos el Cube Audit, que es similar. En este caso lo usé en un cluster de AWS y básicamente otra vez estaba viendo privilegios. Esta herramienta es de una empresa que es muy interesante que se llama Rhino Security Labs. Rhino Security Labs, en mi opinión, una empresa que está a la vanguardia de test de penetración de Kubernetes. Ellos están basados en Seattle y tienen una cantidad de herramientas que son muy interesantes. En este caso, tienen una herramienta que se llama CCAT. El CCAT lo que está haciendo es básicamente basado en la cuenta que yo le estoy dando. Él está viendo si yo tengo un repositorio y si ese repositorio, por ejemplo, tiene el escaneo activado. Si lo puedes ver en la gráfica, puedes ver que yo creé este repositorio y yo no le puse escanear. AWS y GCP, cuando tú creas un repositorio, ellos te dan la oportunidad de escanearlo. Así, y lo que hacen ellos, tienen herramientas como Trivy, que básicamente cuando tú subes el container, ellos lo escanean y te dicen, tienes esta cantidad de vulnerabilidades. Eso es importante que tú tengas en cuenta, porque hace poco tuve una conversación con alguien que me dijo que estaba en una empresa con docenas de desarrolladores y básicamente todo el mundo tenía administrador y estaban subiendo cualquier cantidad de containers. Entonces él me decía que él no podía controlar esto. No lo podía controlar y cuando se hacía el escaneo era un proceso ad hoc y entonces se enteraban de que todos estos containers que ahora estaban en producción tenían una cantidad de vulnerabilidades. Tienes que tener cuidado con esto y si tú estás en una empresa tienes que sentarte a hablar con tu equipo desarrollador porque tienes que crear un proceso. Si tú permites que estos contenedores, ¿verdad?, que están vulnerables o que tienen cosas que pueden ser explotadas, sean desplegados en quién sabe en qué cantidades, tú estás poniendo en riesgo tu empresa. Aquí está otra herramienta que puedes usar, CyberArk. CyberArk tiene también muy buena material de investigación en lo que se refiere a Kubernetes, ahí lo puedes ver, y también tiene herramientas de auditoría. Yo busqué esta herramienta gracias a la sugerencia de Carlos. Carlos me habló de esto, yo lo había oído antes, pero no lo había probado. Yo lo probé y fíjense, ustedes lo pueden ver ahí. Yo lo único que hice fue buscarme una configuración de un guestbook que se está usando en la internet para ejemplos de Kubernetes y luego rodé el análisis de esta herramienta que se llama SonarQube. Entonces, SonarQube lo que hace es, tiene una cantidad de lenguajes que puede evaluar y decirte, mira, esta aplicación o este código que tú estás a punto, ¿verdad?, de publicar, tú tienes que usar esto dentro. Recuerda cuando te hablé del CI/CD, en ese proceso tú tienes que usar este tipo de herramientas porque eso te va a prevenir de que tú puedas publicar cosas que tienen vulnerabilidades. Entonces, esto
Esto se puede usar con Jenkins, por ejemplo. Este tipo de herramientas son sumamente importantes. Tienes que tener conocimiento sobre eso y sobre todo tienes que estar preparado para lidiar con developers, con desarrolladores. Yo estoy mis últimos 5 o 6 años lo que he trabajado es en empresas de software y yo sé que como profesional de seguridad esto es un desafío. Los desarrolladores no quieren cambiar su código. La persona que usualmente está de líder tiene una cantidad de lo que se llaman KPIs o OKRs, en donde ellos tienen que básicamente una cantidad de metas que ellos tienen que cumplir y usualmente esas metas requieren funciones, requieren adiciones de nuevas cosas o código y usualmente estas cosas siempre van a tener algún tipo de vulnerabilidad. Entonces, si tú eres familiar con cosas como Trello o como Jira, depende si tú usas Agile, por ejemplo, como metodología de desarrollo, tú tienes que implementar un proceso en donde el desarrollo y la seguridad tienen que conversar, porque si hay una cosa, ¿verdad?, que es sumamente vulnerable, eso es lo que se llama en Jira un blocker. Y un blocker dice, hasta que tú no arregles esto no puede seguir adelante. Entonces, es importante. Yo entiendo que mucha gente que está en DevOps, como yo, tiene un background de infraestructura y no de development. Es distinto. Cuando una persona tiene un background de desarrollador, para ellos es mucho más fácil, dependiendo del lenguaje, de encontrar fallas o de entender la gravedad de ciertas cosas. Pero algunas veces nosotros que venimos de infraestructura, tenemos que entender el lenguaje, tenemos que YouTube, por ejemplo, que hacer investigación en PHP, en .NET y ahorita el Go se está haciendo muy popular. Entonces, estas son cosas que tú tienes que estar pendiente y que tienes que saber. Pero yo te lo digo personalmente con experiencia. Cuando estas cosas se publican, y si estas cosas se publican con vulnerabilidades, al que van a culpar cuando algo ocurra va a ser a ti. Y la persona de desarrollo va a decir que tú no le dijiste. Entonces, por favor, mantén en cuenta este tipo de cosas. Crea un proceso, habla con tu jefe si tú no eres la persona que tiene el poder de hacer o la influencia de hacer esto, pero obviamente tiene que haber un proceso dentro de esa cadena de DevOps, de CI/CD, en donde la gente o los equipos digan, ok, esto se escaneó, esto se probó, no está completamente vulnerable, o inclusive como te hablé del caso de la persona con la que hablé, nosotros tenemos un repositorio de contenedores que ya han sido escaneados, que tienen inventario y que nosotros sabemos cuáles son las librerías que están ahí. Porque imagínate, por ejemplo, la semana que viene se descubra una vulnerabilidad en una librería del kernel, ¿verdad? Ahora tú tienes que saber cuántos de tus contenedores tienen esa librería, cuántos de tus contenedores están en producción y no se pueden hacer updates. ¿Qué pasa si le haces update? ¿Se quiebra la aplicación? O sea, son cantidades de cosas que tú tienes que vas a estar envuelto, que vas a tener que entender. Y por eso tienes que tener comunicación con el equipo de desarrollo, pero sobre todo ellos tienen que entender, también como tú vas a entender, cuando ellos te digan, por ejemplo, que ellos no pueden simplemente quitar la aplicación porque es explotable. Entonces, este tipo de cosas, de desafíos te van a ocurrir, pero es importante tener visión. En vez de que te enteres cuando veas data en la web o alguien te diga, mira, te están vendiendo tu código en la Internet oscura, por ejemplo. Aquí hay otro ejemplo de esta herramienta. Y ahora vamos a hablar un poquito de cómo defender los Kubernetes. Obviamente tienes que controlar acceso al API, tienes que usar autorización, autentificación. Como te expliqué antes, usualmente si tú estás usando un proveedor, si tú no estás creando esto tú solo, el proveedor te va a dar una especie de RBAC, de Role Based Authorization Access Control. Te va a dar un mecanismo que te va a permitir crear estos roles, que te va a permitir crear estas cuentas. Si tú lo estás haciendo tú solo, es un poquito más complicado. Obviamente tienes que usar TLS. Controla el acceso al kubelet, que tienes que usar autentificación. Presta atención a lo que se llama el runtime variables. El runtime variables son las cosas que corren
dentro del container cuando el container está rodando. Entonces tienes que aplicar políticas y controlar límites de cómo estos objetos que están dentro del clúster están siendo usados. Sobre todo, cuando tú monitoreas estas cosas, ten cuidado, ¿verdad? No vayas a hacer que alguien vaya y te haga como le pasó a Tesla, que pusieron minado de criptomonedas. Entonces, el monitoreo es sumamente importante y políticas dentro de estos containers son importantes también para prevenir el abuso de este tipo de cosas. Sobre todo, se recomienda prevenir el uso de módulos de kernels que pueden ser usados por explotación. Entonces, fíjate que yo puse ahí, ten cuidado con qué AMI tú escoges. Un AMI, que por cierto es un término de Amazon, es Amazon Image. Es usualmente es una imagen que ellos usan, que ellos te sugieren para usar un container. No, recuerda, una cosa es usar, por ejemplo, Alpine y otra cosa es usar Ubuntu. Si yo, por ejemplo, selecciono Ubuntu muy probablemente va a tener una cantidad de cosas que pueden ser usadas para hackear. wget, Netcat, cosas como el estilo que no deberías tener ahí, o módulos inclusive en el kernel que no deberían estar presentes. Entonces tú quieres usarlo, tienes que reducir la superficie de ataque lo más que tú puedas. Obviamente tienes que restringir acceso a la red. Ya hablamos del API, cómo se acceden los pods, proteger el clúster, restringir acceso al etcd, tienes que hacer logging para saber qué es lo que está ocurriendo, obviamente. No uses cosas como alfa o beta, servicios que están siendo probados. Usa esto a lo mejor en development, pero no en producción. Haz lo que se llama una rotación de credenciales de infraestructura. Estas son cosas que son de sentido común, pero muchas veces no se siguen. Por ejemplo, tienes que tener, si tú tienes, por ejemplo, ciertas cuentas de servicio, no ponles un término de vida, que pone una fecha de expiración, no las dejes por siempre y trata de sigue el principio del menor privilegio, lo que se llama en inglés el least privilege. Usa solamente la cuenta de servicio para lo que tiene que hacer, no la use para otras cosas. Yo entiendo que eso trae problemas, yo entiendo que muchas veces eso te fuerza a hacer otra cantidad de trabajo, pero es importante porque eso te cubre a ti de ataques. Encripta los secretos o la data cuando está en lo que se llama rest, cuando está dentro del container, o en tránsito, que es cuando estás enviando. Y obviamente tienes que hacer un update y ver los patches que vengan si se descubren. Aquí hay una especificación que yo encontré en una presentación de Eviatar Gersey que dice, ten cuidado con dar cuentas que tienen lo siguiente: listing secrets, create bots, impersonation of privileged accounts, reading secrets, privilege role binding, que quiere decir que pueden añadir una persona o una cuenta a privilegios mucho más altos. Y como ya lo vimos, usa herramientas como SonarQube para ver lo que ocurre con el código antes de que lo publiques. Aquí hay una sugerencia que básicamente está un poquito más avanzado, que es el Containerscape. Containerscape es básicamente cuando tú logras infiltrar o explotar un contenedor y luego sales al hypervisor. Eso es sumamente grave. Entonces tienes que tratar de prevenirlo. Aquí hay 3 funciones por las que tienes que ver, que tienes que prestar atención. Yo te puse un link ahí para que lo puedas investigar. Y finalmente, estas son la cantidad de lo que se llaman hipervínculos que tú puedes chequear. Entonces, con esto, tomo preguntas porque estoy corto de tiempo hoy. Bueno, muchas gracias, Rod. Excelente. Así que vamos a empezar con rondas de preguntas, las que van a ir haciendo en Twitch y las que podemos ir haciendo nosotros. ¿Qué tal, Specter? Bienvenido, Pedro, Ñuque. Y
Una pregunta que tenía, porque tú decías acerca de cuando los desarrolladores trabajan, de las vulnerabilidades que tienen determinados lenguajes, y esa es como una vieja historia, ¿no? Eh, y nunca entendí por qué teniendo lenguajes más sólidos, más modernos en términos de seguridad, por su desarrollo más reciente, como por ejemplo el caso de Rust o Elixir, seguimos utilizando muchas veces lenguajes como PHP, Java, que son viejos conocidos con problemas, ¿no? Es decir, son tan conocidas las vulnerabilidades que tienen que tengo la sensación que siempre estamos luchando contra los mismos fantasmas, ¿no? Es decir, no hay una manera de llevar a los desarrolladores a que elijan no solo criterios y código limpio y ¿cómo se llama? Buenas prácticas, a que elijan lenguajes que realmente sean más sólidos en términos de seguridad, Rod. Sí, lo que ocurre muchas veces es más que todo, más que una cosa técnica, pareciera ser económica. Depende de cuánto, cuando, y esto yo te lo digo porque yo lo he visto en startups. ¿Cuántas personas puedes encontrar que sepan específico lenguaje, verdad? ¿Cuánto te cuesta tener estas personas hay que mantenerlas, hay que pagarles bien. Usualmente, como son expertos, se los llevan y ahora tienes que encontrar otro. Entonces, eso, por ejemplo, es un problema que usualmente las compañías prefieren algo que sea más popular, ¿verdad? Segundo, um, mi opinión es que muchas veces el desarrollo, la motivación del desarrollo, sobre todo en startups, es más para poner nuevas funciones, para lo que se llama en inglés bells and whistles, para que tu plataforma se vea bonita y diga, mira, ahora puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Y eso eventualmente, esa cantidad de código que se continúa publicando no se chequea porque todo está con deadlines. Entonces tú lo tienes que, para este tiempo tienes que tener esta función, para este tiempo tienes que tener este otro tipo de ventajas y se obvia la parte de seguridad y por eso seguimos teniendo estos mismos problemas. Y yo te digo, para que tú sepas, el iTunes es PHP, Facebook es PHP. Entonces, si tú tienes buenos desarrolladores, que usualmente es una fortuna, puedes tener plataformas que son más seguras. Pero en general, mi opinión es que la motivación no es la seguridad, es el mercado. Ok, perfecto. Y la otra preguntita que tenía, por ejemplo, cuando decías, cuando nosotros colocamos algún sistema operativo dentro de un contenedor, y tú mencionabas concretamente Alpine y Ubuntu. Yo creo que Alpine es mejor porque Alpine es más, tiene muchos menos frentes de ataque y es más específico. Cuando tú colocas un Ubuntu, estás colocando un montón de funcionalidades y cosas que no vas a usar, pero que sí son ventanas por las que pueden penetrar, ¿me entiendes? Es decir, ¿por Sí, qué no se total. ha tomado conciencia de, por ejemplo, lenguajes como Alpine, sistemas operativos como Alpine? Hay también otros sistemas operativos como Easy, que es de Linux, Easy, y también está el que está utilizando ahora Fedora, ¿no? Que ha comprado, que es basado en contenedores. Sí, no, completamente de acuerdo. Estas son consideraciones que nosotros estamos viendo ahora, porque muchas veces lo que ocurre es que el developer, el desarrollador, pone estas cosas sin prestarle atención. Él no le importa si es Ubuntu o Alpine, lo que sea, él lo que quiere es algo que ruede, ¿verdad? El código que está tratando de usar. Pero lo que ocurre es que debajo, ¿verdad? De ese proceso hay, como tú lo dijiste, distintos sabores de sistemas operativos que pueden tener mucho más exposición de vulnerabilidades y de superficie de ataque. Entonces, esto es una tecnología nueva, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo se controla eso? Como tú lo dijiste, evalúa tu sistema operativo, escoge el sistema operativo que tú necesitas en el contenedor y luego haz un inventario. Tienes que hacer un inventario de lo que tú tienes. Pues yo te voy a decir un ejemplo. Una vez, cuando yo estaba en un proveedor de internet, pasó Heartbleed y nosotros teníamos más de 200,000 servidores.
Si tú no tienes un inventario de cuáles son las librerías que tú tienes que hacer un update en esos 200.000 servidores, tú tienes una cantidad de problemas que no tienes idea. Con esta cuestión de los contenedores, este problema se amplifica, porque ahora tienes todas estas cosas ahí que estás constantemente desplegando. Tú no sabes, a menos que tengas un proceso, a menos que tengas una comunicación entre seguridad y desarrollo, ¿verdad? En donde se dice, ok, bueno, estos contenedores que fueron publicados en tal fecha tienen, este es el inventario de librerías que tiene, acaba de sacar esta vulnerabilidad, este es el proceso que vamos a usar para hacer un patch o para tumbarlo si lo tenemos que tumbar. Entonces, esa es mi opinión. Perfecto, muchas gracias, Rod. Bueno, chicos, ¿preguntas? Vale, yo aquí un poquito más de afirmación de la parte que a mí me gusta. Yo, a ver, como pregunté la última vez también, pero lo hago para repetir, como estamos repitiendo. O sea, tú con todo esto afirmas que seguir una filosofía SecDevOps o DevSecOps, whatever, minimizamos todos estos riesgos que pueden ser expuestos a nivel de IAC, ¿cómo se llama? Infraestructura como servicio y plataforma como servicio. Sí, disculpa, no escuché la última parte de la pregunta. Bueno, que si con seguir la filosofía de SecDevOps o DevSecOps conseguimos que esta infraestructura como servicio o plataforma como servicio, según como despleguemos, esa filosofía ayuda a minimizar estos riesgos aquí. Bueno, eso es una postura que definitivamente te va a ayudar, pero acuérdate, como lo dije, muchas veces la gente obvia que tú estás poniendo una aplicación y esa aplicación tiene vulnerabilidades y a la vez esa aplicación se rueda con privilegios altos, como por ejemplo un Apache o un Nginx. Entonces, sí, es correcto, el DevSecOps y la infraestructura es importante, pero también tienes que prestar atención a cosas como el OWASP. Lo tienes que integrar en esa visión, lo tienes que integrar en ese proceso. Claro, como por ejemplo hay un plugin de OWASP Top 10 para SonarQube y bueno, eso ayuda por ejemplo en el ciclo. Exactamente, buena respuesta. Eso, por ejemplo, es algo que te va a ayudar. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, Rod. Uh-huh. Muchas gracias por tu presentación. Ha estado muy interesante. Ahora realmente tenemos Kubernetes prácticamente en todas las empresas, más o menos de cierto tamaño. Y lo que tú comentabas, lo que estáis hablando efectivamente de esa implementación de SecDevOps, al final es un ciclo en el que tienes que meter SonarQube y para directamente generar código seguro desde el principio. Pero luego el gran problema viene con la otra parte, con lo que tú comentabas, con lo del CI y CD, Continuous Integration, Continuous Delivery, y luego está la parte de deployment. Y al final hay una presentación por ahí muy interesante donde realmente dices, bueno, Continuous Integration y Continuous ataques expuestos, es decir, hemos entrado en una dinámica en la que a varios niveles se van habiendo cada vez más vulnerabilidades, ¿no? En la parte de integración, pues que tienes a lo mejor compiladores o repositorios directamente comprometidos. En la parte de delivery, pues software que directamente pues tiene 0 days porque nadie lo ha mirado. Y luego en la parte de deployment, pues que la red está mal segmentada y que realmente dejas expuestas pues un montón de APIs que luego después pues te acaban entrando minadores de Monero porque has dejado expuesto puertos de containers donde te entran. Pero hay una de las cosas que ocurre ahora en la nube, que es lo que tú comentabas, el tema de cómo automatizan despliegues de infraestructura y luego después realmente hay veces que se arrastran puertas traseras en los servidores. Es muy difícil el poder atacar todos estos frentes. Y hay unas vulnerabilidades del año pasado que tienen que ver con lo que llaman vulnerabilidades de escape de containers.
que han levantado bastante ruido, ¿no? Es decir, cómo de un container te puedes escapar y te puedes de ese aislamiento y pasar a otros. ¿Cómo tú crees que puede ser la evolución de todo este panorama de seguridad en los próximos meses o años, ¿no? Sobre todo ahora que se intenta también desplegar pues OpenShift y Kubernetes en tu propio servidor, pero también en la nube. Sí, mi opinión es que es mucho peor y va a empeorar porque lo que está ocurriendo es que la mayoría de las empresas están yendo a lo que se llama un hybrid model. El hybrid model es que muchas aplicaciones que se usan en la nube tienen acceso interno o viceversa. Entonces, ahí en ese gradiente, donde antes era alguna parte en la nube, otra parte en el interno, ahora tienes un gradiente en donde las dos se mezclan. Ese tipo de vulnerabilidades que tú acabas de describir son sumamente peligrosas y esto lo que ha hecho es expandir. Muchas veces las personas en las empresas creen que porque ponen las cosas en la nube ya no se tienen por qué preocupar, por lo contrario. Es una extensión, es un animal distinto en cierta manera y cuando tú estás usando ambientes de híbridos, ¿verdad? Donde puede haber acceso inclusive desde la nube, dentro del perímetro es mucho más peligroso. Para mí esto complica las cosas. Pero, por ejemplo, en el tema de las herramientas, por ejemplo, es muy interesante como mucha gente entra a entornos de administración de Jenkins, que directamente a través de cambios en la URL o ataques en la URL, porque no tienes ningún WAF, ni tienes ningún tipo de firewall a nivel de web, resulta que simplemente con la URL consigues el acceso a admin, porque directamente Jenkins se piensa que es una herramienta interna y que todo es muy seguro y de repente te encuentras con que alguien está con un Jenkins fuera. O también ha ocurrido que hay muchas vulnerabilidades de Jira, que son herramientas, bueno, pues para controlar pues, tickets, problemas de desarrollo o coordinar equipos. Y luego al final quizá por ahí es el tema de que se une un poco lo externo y lo interno y no se segmenta o no se hace una estructuración correcta. O sea, nadie se plantea que cuando se despliega, cómo se despliega y en qué capas. Y de alguna forma tendría que haber algunas directrices para poder desplegar, ¿no? O para poder poner este tipo de entornos. Bueno, sí, eso fue lo que yo traté de básicamente traer a colación, que es la comunicación y por eso también nombré la metodología ágil, que aquí es básicamente lo que se está usando la mayoría, en donde tú tienes que estar en contacto con los dueños, como se dice, owners de esos procesos y tiene que haber un awareness, una educación de que estas cosas publicadas así, de que si no hay proceso de controles, que si no hay monitoreo o inventario, este tipo de cosas, van a venir problemas, ¿entiendes? Van a venir situaciones de complicación de data que probablemente puede ser sensitiva. Se ha visto en algunos casos, por ejemplo, de inclusive en producción de ambientes no sé cómo se llama eso en español, de desarrollo, en donde se expone data interna y esa data interna ha sido usada para luego infiltrar ambientes de producción. Entonces la respuesta es, vamos a tener que usar, como decía Antonio, tratar de aplicar la mentalidad de DevOps para tratar de mitigar. Esa es la palabra, mitigar, porque nosotros realmente no podemos controlar esto, lo que podemos es mitigarlo usando nuestro conocimiento y estas herramientas, estas tecnologías nuevas que pueden potencialmente traer mucho más problemas. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Sí, está en GitHub. Si vas al GitHub, github.com barra RSFL, y ahí ahí va a haber un folder, un archivo, una carpeta que se llama Research Docs,
y ahí vas a encontrar esta presentación. DApps, well, DApps, yo sé un poquito de DApps porque yo asesoro una empresa que de hecho hace seguridad de DApps, de blockchain, pero lamentablemente mucho no tengo tiempo ahorita, pues me tengo que ir, pero lo vamos a hacer en otra oportunidad, o me pueden... Ok, bueno, muchas gracias. Perfecto. Una cosa, entonces, Rod, luego si puedes pasarnos el link donde va a estar la presentación, así la publicamos en Meetup y en nuestras redes para que la gente pueda acceder, ¿verdad? Sí, si quieres, déjame buscarla ahora mismo. Sí. Antes de irme, pues ya me están sacando de aquí del hotel también. Muchas gracias, excelente la presentación. Y bueno, esta no es la última, vamos a seguir haciendo presentaciones, independientemente de que en junio te vamos a tener por aquí. Sí, cómo no, espero estar ahí en Cyberwall. En Cyberwall, exactamente. Espero que el coronavirus no, tú sabes, como aquí, ahí les puse el link en el chat. Ok. Entonces, bueno, el recordatorio es, no se olviden de que está la conferencia de Hack Madrid, que va a estar en mayo. Vamos a publicar el evento, todas las personas que van a hablar, los ponentes, y va a estar el Cyberwall, que va a estar Rod Soto, y que también viene Jack Daniel, ¿no? Al Cyberwall. Y luego, bueno, eso lo hablamos en privado, a ver si tú vienes al Cyberwall, si te quedas te vuelves el mismo viernes o te quedas el sábado, te vas el domingo y podemos por ahí armar algo el fin de semana, el sábado.